Bueno, hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité científico y al comité organizador por brindarme esta posibilidad y a todos ustedes por tener interés en esta charla que se titula sobre el ideal admisible de la extensión trivial de un álgebra y aplicaciones. En lo que sigue vamos a considerar a una K-álgebra de dimensión finita, básica e indescomponible, donde el cuerpo K es algebraicamente cerrado. En consecuencia, A se puede describir como el álgebra de caminos del quiver de A sobre un cierto ideal I admisible, lo que significa que ese ideal está contenido en J al cuadrado, contiene a J a la n, para algún n, y J es el ideal que está generado por las flechas del quiver de A. Bueno, consideremos el dual de A, que como saben es OM sobre K a K, y entonces la extensión trivial del álgebra A por el bimódulo dual de A es el álgebra que vamos a denotar por T de A igual a A cross el dual de A, que como espacio vectorial es igual a A, o tiene la estructura de A por dual de A, y el producto está definido del modo que sigue: A por B, AG, FB. Bueno, se tiene que T de A es una álgebra simétrica y en consecuencia una álgebra autoinyectiva. Las extensiones triviales han despertado el interés desde hace tiempo y ese interés persiste hasta la actualidad. Bueno, a nosotros nos interesa el siguiente problema. Dada A, una álgebra, describir el quiver de T de A y las relaciones. Este problema fue estudiado, bueno, en 1999 lo estudié en mi tesis doctoral bajo la dirección de Marina Splatzek para el caso en que el álgebra A es Jurien, lo cual significa que la dimensión sobre K del OM PP' es a lo sumo 1 para todo PP' a módulos proyectivos indescomponibles. En el 2002, junto a Marina Splatzek, describimos el quiver de la extensión trivial de A, para cualquier álgebra de A. Pero las relaciones las pudimos describir bajo el supuesto que si hay ciclos orientados en el quiver de A, entonces esos son 0 en A. En el 2014, Scroll se ocupó de las llamadas álgebras gentiles y en el 2017, Valeria Hernández, en su tesis de maestría bajo la dirección de Gatica y Platzek, describió las relaciones en el caso monomial, o sea, cuando el ideal está generado por caminos. Bueno, entonces en consecuencia, como obtiene también para las relaciones para el caso de álgebras gentiles. Siguiendo esta línea, el próximo paso sería tratar de describir las relaciones para las llamadas álgebras especiales biseriales. Esas son álgebras en las cuales, además de relaciones cero, también hay relaciones de conmutatividad. Ahora bien, así lo hice, empecé a estudiar las especiales biseriales y ver qué sucedía, pero surgió la idea de cómo resolver el problema general y que es el que les voy a contar hoy. Bueno, antes de dar la descripción del quiver de la extensión trivial de A, para cualquier álgebra A, de acuerdo a cómo aparece en el trabajo en conjunto con Marina Splatzek, quiero comentar que en el Congreso Monteiro del año pasado, Gatica, Hernández, Román y Verdecchia dieron una comunicación o presentaron una comunicación independiente sobre el tema de las relaciones. Bueno, entonces ahora sí voy a contar cómo es la descripción del quiver de la extensión trivial. Los vértices coinciden con los vértices de A y respecto a las flechas tenemos las flechas de A a las cuales le unimos un nuevo conjunto de flechas denotado como beta P1, beta P sub t, de modo tal que P sub 1, P sub t
forma una base para el zócalo de A. Y además, para cada I, si P sub I es una combinación de caminos de un vértice X en un vértice Y, la flecha beta P sub I va en dirección contraria, o sea, va del vértice Y al vértice X. Bueno, vamos a ilustrar esto en el siguiente ejemplo. Consideremos el álgebra A dada por el siguiente quiver con relaciones. Entonces acá fíjense que tenemos relaciones 0, pero también tenemos esta relación que es una relación de conmutatividad. Entonces el primer paso es buscar una base para el zócalo de A. Bueno, en este caso una base para el zócalo de A es, por ejemplo, la dada por P1 igual a gamma 1 alfa y P sub 2 igual a alfa epsilon. Y bueno, eso es efectivamente una base del zócalo. Fíjense que el camino P sub 1 es un camino del 1, o sea, del vértice 1 al vértice 3, y el camino P sub 2 es un camino del vértice 1 al vértice 4. De acuerdo a la descripción dada, esto nos dice que vamos a tener que agregar una flecha aquí, del 3 al 1, a la cual vamos a llamar beta P sub 1, y otra flecha más desde el vértice 4 al vértice 1, a la cual llamaremos beta P sub 2. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las relaciones del álgebra TDA. Entonces, en lo que sigue vamos a fijar un conjunto M que sea una base para el zócalo de A. Y además vamos a extender ese conjunto M a B, que es base de A, y como de costumbre denotaremos por B estrella la base dual de B. Las siguientes definiciones y conceptos están incluidos en el trabajo con Marines. Entonces, el primer concepto que necesitamos recordar es el de ciclo elemental. ¿Qué es un ciclo elemental? Es un ciclo orientado, pero que tiene esta forma. O sea, contiene una flecha beta P y los gamma 1, gamma 2 son caminos del quiver del álgebra A original, de modo tal que se respeta esta condición. O sea, este número es diferente de 0 y a ese número lo llamamos peso del ciclo y lo notamos habitualmente con WDC igual a esto. Bueno, una observación importante es notar que las permutaciones cíclicas de un ciclo elemental siempre da de nuevo un ciclo elemental. Eso es lo que está aquí en la observación. También necesitamos recordar que si Q y Q' son caminos, vamos a decir que Q está contenido en Q' si sucede esto. Visto en el dibujo, lo que quiere decir es que tenemos, bueno, gamma 1, Q, gamma 2 y toda esta composición da como resultado el camino Q'. Bueno, muy bien. Vamos a introducir, bueno, o sea, phi, el morfismo que va del álgebra de caminos de TDA en el álgebra TDA, y de modo que en los caminos triviales está definida así. En las flechas de tipo alfa, donde alfa es una flecha de A, se define de este modo, y en las flechas de tipo beta P se define de este modo. O sea, aquí alfa es una flecha del quiver de A. Bueno, uno tiene entonces que phi es un epimorfismo de K-álgebras y en consecuencia el K-álgebra cociente de K de Q de TDA sobre el kernel es isomorfa a TDA. Por otra parte, el núcleo de phi está contenido en J' al cuadrado, donde con J'
denoté el ideal generado por todas las flechas del quiver de la extensión trivial de A. Además, la dimensión de este cociente como espacio vectorial sobre K coincide obviamente con la dimensión de T de A, y la dimensión de T de A es 2 veces la dimensión de A. Esto asegura entonces que el núcleo de phi, kernel de phi, es un ideal admisible. Motivo por el cual, para dar las relaciones, tenemos que estudiar generadores del kernel de phi. Bueno, a efectos de que se entienda el teorema central de esta charla que vamos a dar en un rato, vamos a tratar de ver qué ocurre con las relaciones en el ejemplo que ya tomamos previamente. El álgebra A estaba dada por este quiver y habíamos mostrado que entonces el quiver de la extensión trivial era este, donde le agregábamos esas 2 flechas nuevas. Bueno, dijimos que teníamos que tomar una base para el zócalo, en este caso P1 y P2, es una base para el zócalo, y extenderla a una base del álgebra A y considerar la base dual. Bueno, en primer lugar, vamos a listar los ciclos elementales, o sea, los ciclos que tienen la forma que vimos en la definición. Ellos son, bueno, el ciclo C1, el ciclo C2, el ciclo C3 y obviamente todas las permutaciones cíclicas de los mismos. Ahora bien, si uno observa el dibujo, ve que hay otros ciclos, como por ejemplo el ciclo gamma 1 beta p sub 1, que lo escribí acá. Bueno, el ciclo beta p sub 2 epsilon, ambos estos 2 primeros, del 1 en el 1, del 3 en el 3, el ciclo beta p1 gamma 1, de 4 en 4 este. Entonces quiero saber qué pasa con esos ciclos. Para ello vamos a aplicarle phi, o sea, vamos a calcular en el primer caso cuánto vale phi de beta p1 gamma 1. Uno hace el cómputo aplicando la definición dada para phi y termina viendo que P1 estrella gamma 1 es diferente de 0, como dice aquí. Así que este elemento no va a pertenecer al kernel de phi. Cálculos análogos permiten mostrar que este tampoco pertenece al kernel y estos dos sí están en el kernel de phi. Bueno, entonces una de las primeras cosas que a uno se le ocurre es preguntarse qué diferencia tienen esos ciclos, por qué uno pertenece, el otro no. Bueno, y si uno observa, el primero, beta P1 gamma 1, forma parte del ciclo elemental C1. Acá tengo. Y lo mismo ocurre con el ciclo beta P sub 2 epsilon. Forma parte del ciclo elemental C sub 2. Ambos, los otros dos, el del 3 en 3 y el del 4 en 4, no forman parte de ningún ciclo elemental. Eso sugiere, bueno, que uno va a considerar el siguiente resultado en una primera parte. Si tomo un vértice en la extensión trivial, ahí prima el ideal generado por ciclos orientados de un vértice en sí mismo, pero que no estén contenidos en un ciclo elemental, entonces, para eso, según lo que vimos aquí, el I''J, esos elementos van a estar dentro del núcleo de phi. Bien, me pregunto qué otros ciclos, o qué pasa, por ejemplo, con el ciclo elemental C1, con el ciclo elemental C2. Por definición, si son elementales, son no nulos. Ahora bien, ¿qué pasa con la diferencia C1 menos C2 cuando le aplico phi?
Cuando le aplico phi a la diferencia C1 menos C2, puedo ver que eso da como resultado 0. ¿Por qué? Porque phi de C1 es 1, phi de C2 es 1, 1 menos 1 es 0. O sea, esta diferencia del ciclo C1 menos el ciclo C2 es un elemento del núcleo. En el caso general, por eso acá está puesto en la proposición, podría suceder que, bueno, tenemos que considerar los pesos de los ciclos en general, entonces ponemos para C y C', ciclos elementales, de J en J, el peso de C' por C menos el peso de C por C'. Bueno, entonces el ideal I'J generado por esos elementos está contenido dentro del núcleo de phi. Bueno, se puede ver, por ejemplo, que phi de epsilon beta P1 también es 0 y que si hacemos la cuenta de phi de este ciclo menos este ciclo también nos da 0. Esto sugiere entonces lo siguiente, que no solo vamos a considerar ciclos no contenidos en ningún ciclo elemental, sino caminos no contenidos en un ciclo elemental. Esos van a estar en el kernel. Obtenemos así, mirando el ejemplo, y por supuesto, bueno, en otros contextos probando, el siguiente teorema. Para una álgebra de dimensión finita, el ideal generado, bueno, si consideramos el ideal de A, los caminos no contenidos en un ciclo elemental, y los elementos que respetan estas condiciones, esos generan el ideal admisible kernel de phi, y la extensión trivial de A es isomorfa a esto. El resultado central entonces es ese. Dado que puse en el título aplicaciones, y por razones de tiempo voy a hacer solo una breve mención. Un problema clásico es el siguiente: dada una álgebra A que pertenece a una cierta clase de álgebras, describir a qué clase de álgebras pertenece TDA. Por ejemplo, Scroll se ocupó en el caso gentil y mostró que si A es gentil, TDA es especial biserial. En realidad, probó que vale el sí solo sí. Entonces, supongo que esta descripción, dada en el teorema, será de utilidad para resolver problemas en esta dirección o en otras direcciones. Muchísimas gracias.